En el nivel 1 de Van Gil, denominado análisis, los escolares comienzan a distinguir las características de las figuras a través de la observación y la experimentación. Descubren y generalizan propiedades a partir de algunos casos particulares. Dichas propiedades surgen al identificar características comunes de clases de figuras. Por ejemplo, se puede percibir que los rectángulos tienen 4 ángulos rectos y 2 pares de lados iguales. Las figuras poligonales se conciben como un conjunto de elementos geométricos, lados, ángulos, vértices y diagonales que se relacionan entre sí. Aunque un escolar sea capaz de identificar y enumerar un listado de propiedades convenientes, no llega a enunciar definiciones correctas, ya que le faltan condiciones necesarias e incluye otras irrelevantes. También se distinguen dos figuras por una propiedad que cumple una de ellas y que no cumple la otra. Por ejemplo, se reconoce que un rombo no es un cuadrado porque no tiene los 4 ángulos rectos. En este nivel no se relacionan unas propiedades con otras. Por ejemplo, cuando se identifica un cuadrado, se piensa en algo cuya frontera son 4 líneas que poseen una serie de características, como ángulos rectos, igualdad de lados, paralelismo entre lados, diagonales iguales, pero no se aprecia, por ejemplo, que la igualdad de diagonales es consecuencia de la igualdad de ángulos. Se hacen clasificaciones de figuras geométricas que suelen ser excluyentes. Por ejemplo, los escolares comprenden bien la definición de paralelogramo como cuadrilátero con lados paralelos 2 a 2, pero rechazan que el rombo o el cuadrado sean paralelogramos. Los objetivos a lograr en el nivel 1 son los siguientes. Los escolares han de aprender a describir cada vez con mayor precisión las propiedades y elementos de figuras, movimientos y posiciones. Por ejemplo, han de saber describir cuerpos geométricos para que otro compañero los reconozca. Han de describir los movimientos que necesitan para mostrar la congruencia de dos figuras. Por ejemplo, girar 90 grados a la figura o reflejarla mediante una simetría. Dado un plano de un barrio, han de aprender a describir qué trayectoria hay que realizar para pasar por distintos puntos o para minimizar la distancia recorrida utilizando puntos cardinales, tipos de ángulos, relaciones de perpendicularidad y paralelismo. Los escolares han de desarrollar la capacidad de generalización, normalmente concluyendo que una propiedad observada en unos pocos ejemplos es verdadera para toda la familia. Aunque no desarrollan la capacidad para demostrar formalmente propiedades geométricas, enuncian conjeturas y las verifican en casos concretos. Por ejemplo, han de saber dibujar las 3 alturas de un triángulo y conjeturar que se cortan en un punto, o bien, mediante un programa de geometría dinámica, han de explorar y formular conjeturas sobre qué figura se obtiene al unir los puntos medios de un rectángulo. En relación con el lenguaje, los escolares han de empezar a comprender y utilizar partículas lógicas sencillas, como y, no, siempre, aunque aún muestran dificultades con las más complejas, como o, a veces, por lo menos, etc. Aunque no son propias de la etapa primaria, mencionaremos brevemente las características de los otros 3 niveles Van Gil. En el nivel 2, los escolares hacen deducciones lógicas entre propiedades geométricas. También hacen clasificaciones jerárquicas de familias de objetos geométricos. Son capaces de comprender demostraciones formales sencillas, explicadas por el profesor, y de reproducirlas con pequeñas variaciones, pero no pueden realizar demostraciones formales de manera autónoma. En el nivel 3, los escolares son capaces de usar el razonamiento matemático formal y realizan demostraciones de manera autónoma. Manejan adecuadamente los diferentes elementos de un sistema axiomático, es decir, axiomas, definiciones, propiedades, teoremas, etc.
Por último, el nivel 4 se caracteriza por la capacidad del sujeto para trabajar con diferentes sistemas axiomáticos, por ejemplo, con la geometría euclídea y la proyectiva, comparándolas y relacionándolas. Tras caracterizar cada nivel Van Gil, finalizamos esta lección presentando las características principales del modelo. En primer lugar, se trata de un modelo de carácter secuencial, lo que significa que no es posible alterar el orden de adquisición de los niveles de razonamiento. Por ejemplo, para que un escolar esté en el nivel 2 de razonamiento, necesariamente tiene que haber superado los niveles 0 y 1. Además, tiene carácter progresivo desde el punto de vista matemático, es decir, el paso de un nivel a otro depende del contenido y de los métodos de enseñanza empleados en la formación, no de la edad del escolar. Tiene carácter cíclico, es decir, un mismo concepto aparece en distintos niveles, pero se trabaja con distinta profundidad. Además, el uso del lenguaje es fundamental, ya que los niveles y la progresión a lo largo de ellos están estrechamente relacionados con la comunicación y el dominio del vocabulario geométrico. Cada nivel se caracteriza por una determinada forma de expresión que deja de ser válida en el nivel siguiente. Por último, se requiere significatividad, es decir, los escolares solo pueden asimilar aquello que corresponde a su nivel de razonamiento. Si en la enseñanza se plantea, por ejemplo, el contenido, los materiales o el vocabulario en un nivel superior del que corresponde al escolar, se producirá un desajuste que provocará que no sea capaz de seguir los procesos de pensamiento requeridos. En esta lección hemos descrito el modelo de razonamiento geométrico de Van Gil. Nos hemos detenido especialmente en la descripción de los dos primeros niveles, por ser los que corresponden a la etapa primaria, y hemos aportado ejemplos concretos para esta etapa. Hemos finalizado la lección mencionando una serie de características del modelo que resultan interesantes para comprender mejor el proceso de aprendizaje de la geometría. Continuamos en la lección siguiente profundizando sobre un aspecto clave en el aprendizaje de la geometría, como es la influencia de las representaciones en la formación de conceptos geométricos.